Entonces, vamos a ver el módulo de administración. Vamos a empezar con el primero. ¿Dónde está? Ok. Ahí tenemos una presentación de administración. Vamos con el módulo 1 que nos habla del origen de la administración, ¿no? Del poco del proceso histórico. Sí, Em, la administración realmente, pues, ha estado presente desde a lo largo de la evolución del ser humano, ¿no? Entonces, la escasez de recursos que hay de manera natural, valga la redundancia, la naturaleza hace que esos recursos con los que se cuenta tengan que ser administrados de alguna forma para satisfacer las necesidades, en este caso de los seres humanos. sí, Entonces, la evolución es un proceso, la administración es un proceso evolutivo a lo largo de la historia del ser humano. Entonces, para llevar a cabo estos procesos de administración o la administración en sí se requiere de cooperación y esta cooperación, ahí nos dice, surge cuando el individuo reconoce que no puede lograr sus objetivos de supervivencia de forma mm, aislada. Los seres humanos somos seres relativamente frágiles, sobre todo cuando nacemos, ¿no? No nos podemos valer. Un ser humano recién nacido no se puede valer por sí mismo como mm, otras especies, ¿no? Las tortugas que rompen el huevo y solitas se van hacia el mar, ¿no? sí, O los caballos que nacen y prácticamente ya caen parados. sí, Nosotros no, somos seres muy débiles en ese sentido y sí, requerimos de ayuda, pues, en un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, sí, ante esa indefensión natural de los seres humanos, pues nos dimos cuenta que era necesario cooperar, haber una cooperación para que eh, pudiéramos sobrevivir, y ya no nada más satisfacer necesidades, sino incluso para sobrevivir necesitábamos de cooperación. Esa cooperación, si todo mundo hace lo mismo, pues como que no funciona, ¿no? Se duplican funciones, entonces eso llevó conforme se fue evolucionando y desde las épocas primitivas, ¿no? La división del trabajo, ¿no? Había quien se tenía que quedar a cuidar a las crías y quienes tenían que ir a buscar alimento o incluso yendo todos siendo nómadas, pues unos hacían una cosa y otros otra, ¿no? Eso es la división del trabajo, que cada individuo o cada grupo de individuos haga una tarea específica. Esta división del trabajo, pues hace que el esfuerzo se optimice y aumenta la productividad del grupo cuando hay especialistas en cada área que puedan desempeñar cada una de las funciones. No quiere decir que una persona no pueda volverse especialista en todas, pero sí no puede, a veces no es suficiente, o sea, no puede hacerlo todo, ¿no? A lo mejor sí puede saber sí, hacerlo todo, pero ya en la vida funcional y más hoy en día, pues sería imposible que llevar a cabo todos los procesos, aunque supiera hacerlos. Por eso es que se requiere de la división del trabajo donde cada individuo o un determinado grupo de individuos se dediquen a hacer ciertas funciones en específico. Tenemos el orden y el control dentro de la administración, que eso implica establecer reglas, jerarquías y registros para evitar el caos y garantizar la consecución de metas. Esto quiere decir que para poder alcanzar una meta tiene que haber no únicamente la meta, no solamente conocer la meta, sino conocer las reglas de operación, haber un código de ética, una política empresarial de hacia dónde se va a caminar y cómo se va a caminar, no solamente hacia dónde, sino cómo. Esas son las reglas, las que nos establecen cómo se deben de hacer las cosas y se debe de entender que hay jerarquías tanto de procesos como de personas. Es decir, hay procesos que tienen mayor prioridad que otros, pero también hay personas que están más arriba pues sí, en una área empresarial o en alguna actividad en específico, que son los que organizan y si cada quien hace su función y asume su rol en el nivel jerárquico en el que esté, los resultados se sí, optimizan.
Obviamente el registro es muy importante. Lo que no se registra no se puede controlar. Aquí estamos hablando de orden y control. Si no tenemos un registro de las cosas, no lo podemos controlar porque no sabemos si va bien, si va mal, si ya se hizo, si no se hizo, lo vamos dejando ahí a la memoria y no hay un registro por escrito que evita tener un buen control. Entonces, por eso es necesario tener esos registros, tener jerarquías y tener reglas para poder ser eficientes. Eh, ¿Tenemos alguna duda de eso, Susi? No, Esta te la voy a pasar. sí. Igual es una app que nada más le vas a picar y la abre. Ah, ok, sí. ¿Te has podido abrir los cuestionarios? Sí, sí, bueno, descargué, bueno, el Géminis porque pues no lo Ujú. tenía. Entonces ya me meto al link y sí me deja abrirlo. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí un poco del origen, que no creo que se vayan hasta allá, pero eso es grosso modo lo que implica la administración desde pues, los tiempos más remotos. Vamos con la época primitiva, muy brevemente. La época primitiva es tenemos la división natural del trabajo, es decir, no hubo alguien que se sentara a ver cómo se iba a dividir el trabajo, hubo una división del trabajo de manera natural, donde las necesidades Ujú, primarias pues eran necesidades de subsistencia, ¿no? Teníamos actividades como la caza, la pesca y la recolección, y esto obligó a los seres humanos a unirse en pequeños grupos llamados hordas o tribus, y la administración nace de manera empírica, es decir, a través de la experiencia diaria, donde se fueron distribuyendo tareas basadas en la capacidad biológica de las personas, edad y sexo, ¿no? Entonces, esa primera sí, división del trabajo de manera natural se dio por las características biológicas de las personas que integraban cada uno de los grupos humanos, ¿no? sí. ¿Qué aporta esta parte de la división natural del trabajo en esa época primitiva? El concepto de liderazgo primario y la asignación de funciones según habilidades individuales. Pero hoy en día, la división del trabajo y la asignación de tareas se hace identificando las habilidades que cada individuo tiene para realizar determinada tarea. Y si no posea un individuo habilidades para desarrollar una tarea y se necesita que las haga, entonces se procura que desarrolle esas habilidades. Y el liderazgo primario, pues, Ujú, es aprovechar aquellas personas que de manera natural poseen ciertas cualidades o habilidades de líder, ¿no? Para encabezar un grupo. Del Esta etapa primitiva vienen después las civilizaciones antiguas, ¿no? Estructura, registro y proyectos a gran escala. Aquí ya hay una planeación en estas civilizaciones antiguas, ya hay una planeación, ya hay metas, ya hay un método, un sistema, una manera de hacer las cosas. Podemos decir que ahí ya tenemos una administración de manera consciente, ya no empírica y ya no con base en la subsistencia, sino ya algo de manera consciente para alcanzar determinadas metas. Tenemos Mesopotamia, la civilización sumeria o que se desarrolló en Mesopotamia, es ahí se crea la escritura cuneiforme para registrar tributos y cosechas, nacimiento del control contable y documental. Ahí ya a través de registros con esta escritura cuneiforme, que es dejar marcas en piedra, se van haciendo el registro, en este caso de tributos, que es lo que les llevaban otras personas de otros lugares o incluso personas en una jerarquía menor, y las cosechas, lo que iban teniendo para poder tener un control de lo que hacían. Tenemos a Egipto, donde se coordinaba a miles de trabajadores para las pirámides. Entonces, ahí había una planeación centralizada
y una logística a gran escala donde había una división del trabajo muy importante, donde eh, pues el resultado fueron esas pirámides que hoy en día conocemos, y lo cual quiere decir que tuvo que haber una muy buena planeación y una división del trabajo donde cada quien cumplió con lo que tenía que hacer. En China, Confucio se estableció reglas de administración pública y selección de funcionarios por mérito y capacidad. Aquí ya estamos hablando, estamos en el apartado de la administración pública, y Confucio decía que los funcionarios deberían de ser aquellos que tuvieran el mérito y la capacidad para poder cumplir con las funciones de la administración pública. Vemos Grecia y Roma. Dice, Grecia aportó el principio de universalidad. Sócrates y Roma aportó la estructura jerárquica, la organización militar y el derecho romano para regular contratos. De hecho, todo lo que es eh, nuestra estructura moderna, en prácticamente todos los aspectos, tiene sus orígenes en la cultura grecorromana, en Grecia y Roma, ¿no? Lo que nos Ujú. heredaron estas dos culturas prácticamente es el derecho romano, es la base del derecho actual. Entonces, el mundo occidental prácticamente responde a lo que desarrollaron las culturas griega y romana, también que se les suele unir en un solo concepto como la cultura grecorromana, ¿no? Entonces, prácticamente de aquí viene todo lo que es el mundo occidental hoy en día. Tenemos después la Edad Media. De hecho, esta parte de las culturas antiguas, especialmente la griega y la romana, aquí en la Edad Media, digamos que son olvidadas, son relegadas y se impone en el mundo occidental. Hablamos de Europa en la Edad Media. La Edad Media no solamente es una época que va del siglo, va del año 450 aproximadamente al 1450. Son 1000 años, pero no solamente es una época, es un lugar, es Europa. En la Edad Media que nos cuentan es la historia de Europa, porque mientras ellos estaban atrasados, acá en Mesoamérica había grandes avances y también los había en Asia. Los que estaban atascados eran los europeos. Mm. Pero esa es la historia que nos cuentan de la Edad Media, la historia europea. El feudalismo se dio en Europa, los gremios de artesanos se dieron en Europa, la Iglesia Católica se dio en Europa. En esa Edad Media, la forma de producción era una producción feudalista. La autoridad se descentralizó hacia los señores feudales, administraban la producción agrícola bajo régimen de servidumbre. Es decir, había en los señores feudales tenían siervos o peones a su cargo para trabajarles la tierra a cambio de que les permitieran, les cedieran como préstamo una pequeña porción de tierra para que la trabajaran para sus propias necesidades. Entonces, la manera de... Ahí está, ya. Sí, Ya ves. Pues continuamos. Entonces, en el feudalismo, sí. la administración era de tipo, era basada en una producción agrícola bajo régimen Ujú. de servidumbre. Después, ahí, en esa Edad Media, surgieron los gremios de artesanos. Esos gremios de artesanos, digamos que son los antecesores de los sindicatos de hoy en día y asociaciones que existen para defensa de los trabajadores. Aquí se establecieron niveles de carrera, aprendiz, oficial y maestro, ¿no? El aprendiz era aquel que Sí. llegaba y empezaba apenas a conocer el oficio, el oficial era el que dominaba ya el oficio y el maestro era pues el plus, ¿no? El que no solamente lo dominaba, sino que lo llevaba a cabo, lo realizaba con maestría. Entonces ahí se empezaron a aplicar estándares de calidad a los productos que tienen mucho que ver con la administración.
Y también mm, en esa Edad Media, pues hubo un predominio de la Iglesia Católica que desarrolló la estructura organizacional jerárquica, ¿no? Vamos desde el Papa, pues hasta los, o sea, si hablamos de eclesiásticos que ejercen, pues digamos desde el Papa hasta los ujú, sacerdotes que hay en la iglesia, ¿no? Pero tenemos ah, papas, obispos, sacerdotes, hay cardenales, entonces hay distintas posiciones jerárquicas en la estructura de la Iglesia Católica que llegan hasta nuestros días, ¿no? Esto sigue existiendo. Y esto sí, sirvió de base para las empresas modernas, es decir, una manera de organización jerárquica donde en las empresas pues está el director general, luego hay directores por cada uno de los sectores, puede estar el director de contabilidad, el director de finanzas. Entonces, se dio esta organización jerárquica para administrar, en este caso, a una organización que era la Iglesia Católica, se trasladó a las empresas. Un organigrama jerárquico que va del director general hacia abajo. sí, Ahora, ¿cuál fue? Yo creo que para fines del examen, me fui hasta acá porque estos son antecedentes de la administración moderna. Yo creo que para sí, fines del examen, que no nos dicen nunca desde dónde empieza este origen, yo creo que va a empezar de aquí. Regularmente desde, toda la mm, historia antes sí, de la revolución industrial o antes de la Edad Media se quitó. De hecho, la Edad Media ya también, ya en los exámenes de admisión de las universidades ya ni te preguntan de la Edad Media, te preguntan de la etapa de dominación del sistema actual. Porque, y eso es lo que se pretende enseñar, porque nos tienen, porque debe parecer que el mundo siempre ha sido como lo es hoy, ¿no? Lo cual es una mentira. El sí, mundo en el cual vivimos lleva 300 años que se está formando, ¿no? Desde la revolución industrial siglo XVIII y ahorita estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, que lleva 300 años este mundo en el cual vivimos. La mayor parte del tiempo el mundo no había sido como lo es hoy, ¿no? Pero nos no, quieren pues, hacer pensar pues que el mundo es así para insertarnos, y que siempre ha sido así, ¿no? Para sí, insertarnos pues el chip que quieren que tengamos en la cabeza. Por eso es que yo creo, porque ya están, o sea, todos los demás temas no te los evalúan para el examen de ingreso a bachillerato ni para el de la universidad. Casi todos arrancan aquí, acabadita la Edad Media, empiezan desde la Ilustración, si acaso desde el humanismo, que es a finales lo que pone fin a la Edad Media. El humanismo es volver, centrar los problemas del hombre en el hombre, es decir, que el hombre pone al hombre como el centro del mundo y no a Dios. sí, Dice que los ah, problemas del hombre deben de ser resueltos por el hombre y que el conocimiento debe de obtenerse por la razón y no por dogmas religiosos. No niega a la religión, lo que niega es que la solución a nuestros problemas esté en Dios o esté en la religión, sino que están en el hombre. Y ahí se plantea el regreso a las culturas antiguas. Por eso se le llama renacimiento, porque plantea hay que regresar a las culturas antiguas. Llevamos 1000 años con dogmas religiosos y no hemos avanzado nada, estamos atrasados. Entonces, pareciera que se perdieron esos 1000 años y se regresa a las bases grecolatinas para volver a impulsar o reimpulsar el modelo que hoy tenemos, que es un sí, modelo dominado por la clase burguesa, y eso es la historia que ahí nos cuentan, estable a partir de la dominación de la clase burguesa que empieza hace 300 años, que se hacen dueños de los medios de producción y son los que controlan el mundo. Por eso es que la historia que hoy nos cuentan viene a partir de que empieza la dominación de la clase burguesa que le arranca el poder eh, político o gran parte del poder político y económico a la Iglesia Católica para ahora ejercerlo ellos. Entonces, por eso ok, que creo que aquí, a partir de aquí es de donde van a venir preguntas en tu examen.
¿Cuál es el gran Sí, detonante de la administración moderna? No dice revolución industrial, siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, la primera revolución industrial, porque ahora ya se habla de tres revoluciones industriales, la primera es esta, la que va de mediados del siglo XVIII, 1750, a mediados del siglo XIX, más o menos, 1850. En esa revolución industrial, pues el gran invento de la primera revolución industrial es la máquina de vapor. Pero además de esos inventos, también empezó la mecanización de la producción, la utilización de máquinas para producir, lo cual desplazó a los talleres artesanales y se crearon las fábricas. Entonces, ese cambio que se dio además de manera relativamente rápida y masiva, fue sí, creando muchos problemas que antes no se habían visto y también fue creando mayor cantidad de satisfactores hasta el siglo, que explota la revolución industrial 1750, la población había crecido muy poquito. Era una línea que subía muy lentamente. A partir de la revolución industrial, la población crece de manera exponencial. Empieza a crecer muy rápidamente porque hay mayor cantidad de satisfactores para poder satisfacer a más población, pero que además también la nueva clase burguesa y las nuevas fábricas necesitan de mano de obra y necesitan de población para seguir produciendo y necesitan gente a la cual seguirle vendiendo. Lo que sí. entonces ese círculo hace que se generen problemas que no se habían tenido antes y un crecimiento acelerado de la población. ¿Qué sucedió en la producción? Se desperdiciaba materia prima, no había falta de estándares, quiere decir que no había una manera estandarizada de cómo hacer las cosas, sino que cada quien las hacía según lo entendía, ¿no? Así que como Dios le diera a entender, y Sí. obviamente los primeros obreros pues no tenían entrenamiento, ¿no? Cada quien iba haciendo las cosas como podía. Había un ambiente laboral complejo, hacinamiento. El hacinamiento es que hay muchas personas en un espacio pequeño. Hay muchas personas o puede ser un espacio grande, pero la cantidad de personas que hay supera al espacio. Ah, ok. Eso es el Ujú. hacinamiento. Muchas personas en un espacio que no es apropiado para la cantidad de personas. Jornadas de trabajo inhumanas, se trabajaba 14, 15, 16 horas, incluso aumentó la mortandad infantil porque incluso los niños eran utilizados para esos trabajos y había una desorganización generalizada. ¿Qué sucede con esto? Que al ver ese caos fue llevando a buscar soluciones que hicieran que los procesos productivos tuvieran mejores resultados, hubiera un estándar, que hubiera los mismos resultados con los mismos procesos. Entonces, la consecuencia de esto es que la administración deja de ser una práctica meramente empírica y se empieza a estudiar ya como una disciplina formal a través de empezar a analizar la forma de producción para identificar cuáles son los procesos que se tienen que llevar y la manera en que se tiene que administrar la producción. Y ahí es cuando surge la administración como una disciplina formal. Esto se da en la primera revolución industrial. Ah, La era científica, sistémica y digital. En las escuelas clásicas tenemos a Taylor, Fayol, Weber, digamos que son las escuelas clásicas de la administración. El enfoque de sistemas, la administración estratégica, la calidad total y la transformación digital en entornos globales altamente competitivos. ¿Cuáles son los pilares que construyeron a la administración actual? Tenemos un factor histórico, llamamos organización tribal o en hordas en la parte primitiva. Llegamos a las civilizaciones antiguas donde ya había registros escritos, jerarquías, había leyes y había sistemas contables y códigos de ética.
En la estructura eclesiástica militar de la Edad Media ya había una cadena de mando y delegación a los mandos. Ya no era una persona haciéndolo todo, sino que había una jerarquía y había personas que delegaban tareas en otras, ¿no? Así como el jefe hoy en día, pues delegar, les dice a los subordinados qué hacer, ¿no? Eso es delegar tareas. Cosas. Ah, ok. Es decir, el director o el dueño de Coca-Cola no anda vendiendo en las tiendas Coca-Cola, ¿no? Delega esa Ajá, función a los vendedores que andan en los carros, distribuidores de Coca-Cola, envenenando a la gente con Coca-Cola, ¿no? Ahí lo delega a otros. Él no va de puerta en puerta vendiendo. Entonces, ese es el sí. concepto de delegar. Organigramas y líneas, y ya hay organigramas y líneas formales de autoridad, ya con esta estructura eclesiástica y militar. Y después con la revolución industrial, ya hay una mecanización y una producción fabril, es decir, una producción ya en fábricas y se abandona la fabricación artesanal. Hoy en día sigue habiendo fabricación artesanal, pero obviamente la mayor parte de los productos llevan un proceso ya mecanizado y a través de fábricas. Y hay una administración científica y una optimización. La optimización es utilizar los recursos de manera eficiente y eficaz, es decir, que se alcance la meta con la menor cantidad de recursos posibles. Ah, ok. Ahí tenemos ahí una tentativa de cómo te preguntarán en este apartado del módulo que es la parte teórica. Realmente no sabemos bien a bien que pregunten. Dice, ¿qué hecho histórico transformó la administración de una práctica empírica a una disciplina formal? La respuesta es la revolución industrial, ¿no? ¿Cuál fue la primera forma de división del trabajo en la historia humana? ¿No? La basada en el sexo y la edad durante la época primitiva, que pudiera ser basada en condiciones naturales de las personas. También pudiera ser esa la respuesta. Y pregunta tres, ¿qué cultura antigua aportó el Ah, principio de universalidad de la administración? Y esa fue la cultura griega a tres. través de Sócrates. Entonces, este es el apartado uno del módulo uno. Voy a dejar de Ajá. compartir. Bueno, esta te la voy a enviar y ahorita vamos viendo ¿Dónde estoy? Aquí. De una vez te la comparto esta. No, tira. Y ahí adelantito dice que es el 1.1. Ya la tienes esa. Vámonos con la Ah, sí, siguiente, ya. Gracias. el 1.2. Te lo comparto. Y ahí está, ya la puedes ver, ¿verdad? Sí, ya. Entonces ya tenemos el 1.2, dice la administración como disciplina global. La administración, ¿por qué se le llama que es una disciplina global? Porque la administración se utiliza en todos los ámbitos, en todas las áreas. No importa qué área sea, en todos hay que administrar espacios, hay que administrar equipos, hay que administrar Sí. personal, hay que administrar recursos de todo tipo en cualquier área. Por eso es que la administración es una disciplina global.
Eh, dos razones fundamentales, su carácter universal aplica en cualquier lugar, tipo de organización y cultura, es decir, no importa cuál sea la ideología, si es el, el avance del capitalismo hacia el socialismo en China o con búsqueda del comunismo, o si es el capitalismo brutal de los Estados Unidos, no importa, todos necesitan administrar los recursos Sí. con los que se cuenta. Entonces, por eso ese es carácter global. El primero, por la universalidad, su carácter universal y su capacidad para operar e integrar entornos económicos mundiales dinámicos, multiculturales e interconectados. Ahora, la universalidad, que nos dice sus principios. Fases y herramientas son aplicables en empresas privadas, públicas, organizaciones no gubernamentales, que son las ONGs, u organizaciones multinacionales. Es decir, no importa qué tipo de organización sea. De hecho, por eso se habla de la administración es para organizaciones. No hablamos de empresas, hablamos de organizaciones en general. Una empresa es una organización, un país es una organización. Entonces, la administración aplica para cualquier tipo de organización, no importa cuál Ujú. sea. Interdisciplinariedad. Integra conocimientos de sociología, psicología, economía, derecho, matemáticas e informática para resolver problemas complejos. Entorno transnacional. Permite gestionar cadenas de suministro internacionales, mercados globales, alianzas estratégicas y diversidad cultural. ¿Cuáles son los cuatro pilares del carácter global de la administración? Ya habíamos visto el principio de universalidad, formulado originalmente por Sócrates y sistematizado por Henry Fayol. Entre estos dos personajes debe de haber por lo menos 2000 años de diferencia y como lo que te decía, lo que hoy tenemos hoy en día parte desde las culturas grecolatinas. De Sócrates a Henry Fayol debe de haber como 2000 años y sin embargo Henry Fayol toma este principio de universalidad planteado por Sócrates y lo sistematiza. Establece que el fenómeno administrativo se da donde quiera que exista un organismo social, una escuela, un hospital, el ejército, una pyme o una transnacional. De hecho, cuando Henry Fayol existía, pues no existía el concepto de pyme, ¿no? Todos requieren planear, organizar, dirigir y controlar. No importa qué organización sea, cualquier organización social requiere planear, organizar, dirigir y controlar, que son las etapas del proceso administrativo. Y se enfoque del examen. La administración se aplica en cualquier grupo social y en cualquier parte del mundo. Es la definición textual de universalidad. Pilar 2, carácter interdisciplinario y multidisciplinario. La administración no trabaja de forma aislada, utiliza y adapta conocimientos de diversas ciencias para lograr la eficiencia. La eficiencia es alcanzar mi meta con la menor cantidad de recursos posibles. Se podría traducir a hacer más con menos. Esa es la Ah, eficiencia. Alcanzar la meta con la menor cantidad de recursos, utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Y la eficacia es alcanzar la meta. Son dos conceptos claves de la administración, eficiencia y eficacia. Eficacia es, ujú. alguien es eficaz cuando alcanza la meta. Alcanzaste la meta, sí, fuiste eficiente. Ahora, eficaz. Alcanzaste la meta, fuiste eficaz. Ahora, ¿qué tan eficiente fuiste? Pues hay que ver cuánto gastaste. A ver, pues gastaste mucho, la empresa casi quebró por alcanzar la meta, entonces no fuiste muy eficiente. Gastaste poco, las finanzas siguen sanas, se alcanzó la meta,
fuiste eficiente. En términos, por ejemplo, de fútbol, ¿no? ¿Cuántos Sí. querías meter un gol en un partido y lo conseguiste? Metiste el gol, fuiste eficaz, pero necesitaste hacer 20 tiros a gol para poder meter uno. Bueno, entonces tu eficiencia fue de 20 tiros por un gol. Ahora, Ujú. misma meta, meter un gol en un partido, pero lo consigues con 3 tiros. Se fue igual de Ah, eficaz, alcanzaste la meta, pero fue más eficiente el que lo alcanzó con 3 tiros, ¿no? sí. Utilizó menos recursos. Entonces, ese es el concepto de eficiencia y eficacia, que son conceptos fundamentales de la administración. Entonces tenemos, pues se apoya en ciencias sociales como la sociología, que sirve para dinámica de grupos, psicología, comportamiento e incentivos, y derecho marco legal corporativo. Tenemos ciencias exactas como las matemáticas e ingeniería, tenemos las matemáticas, investigación de operaciones y estadística, e ingeniería industrial, que es la optimización de procesos. El pilar 3 es la estandarización y calidad global. O sea, para competir globalmente, las empresas adoptan marcos de trabajo estandarizados a nivel mundial, tales como las normas ISO 9001, calidad Ujú. ISO 14001, gestión ambiental, metodología, benchmarking, eh, que ese benchmarking es compararse con los mejores del mundo. Y eso, compararse con los mejores del mundo, no es nada más cuestión para ver cómo estoy, no es en un aspecto negativo de que te estás comparando, es en el aspecto de, se hace esa comparación para adoptar las mejores prácticas nacionales e internacionales para llevar a la organización a alcanzar un objetivo. Ah, ok. Ujú. Y gestión bajo cadenas de suministro globales, supply chain management. Entonces, estas cadenas de suministro las cadenas de suministro son muy importantes porque son eh, la manera en que las organizaciones tienen los suministros para poder operar y poder alcanzar sus metas. Pilar 4, gestión de la diversidad y entornos internacionales. Un administrador con enfoque global debe dominar 3 variables clave en el entorno internacional. Inteligencia cultural, capacidad de adaptar el liderazgo a equipos multidisciplinarios de distintas nacionalidades y costumbres. Entorno económico, manejo de divisas, tratados comerciales, ejemplo el TEMEC, inflación internacional y barreras arancelarias, ética y responsabilidad, cumplimiento de estándares internacionales de sostenibilidad, comercio justo y derechos laborales. Ujú. Matriz comparativa enfoque local va sobre enfoque global. Eh, en la dimensión del mercado, tenemos ahí dimensión, administración local tradicional y administración global y moderna. El mercado objetivo en una administración local tradicional es pues un mercado nacional o regional limitado, mientras que en una global y moderna se busca el mercado objetivo es internacional y se busca interconectarlo, ¿no? En la cultura laboral, en la administración local y tradicional, esa cultura laboral es homogénea, es decir, porque es la misma para un país o Sí. una región, ¿no? Tenemos la misma cultura laboral, aunque realmente no, en un país tan complejo como México, a lo mejor a nivel país no aplica, pero a nivel región sí. Y en una administración global, pues hay una cultura laboral multicultural y diversa, ¿no? Cuando, por Sí. ejemplo, Ujú. comerciamos con japoneses y tenemos una cita, este, ellos no entienden el ahorita, ¿no? O sea, dices, Sí. ahorita llego. Y entonces ahorita llego y empieza a buscar, pues ya debe de estar por aquí, ¿no? Y resulta que no, pues, ¿qué es el ahorita, no? Y resulta que para Ajá. nosotros los mexicanos el ahorita puede ser 5 minutos, 10 minutos, una hora. Sí, Sí, no entonces tiene un tiempo definido.
no tiene un tiempo definido. Para el japonés, el ahorita, pues es que ya estás ahí, ¿no? Sí, que ya. Entonces, Ajá. en ese cultura laboral, cuando hay estas idiosincrasias distintas, estas culturas distintas, donde que para el japonés, si llegas justo a la hora ya vas tarde, y para el mexicano, pues 5 minutos de llegar tarde no son nada, Sí, entonces ahí hay que compaginar y saber administrar en una administración global esa cultura laboral que es multicultural y diversa, cómo hacer para que empalme y no cause fricción y entorpezca los procesos de la organización, ¿no? sí, Estructura organizacional rígida y jerárquica en una administración local y tradicional y en una global y moderna, flexible en red y adaptable. Estrategia de competencia, reducción de costos locales en la administración local y en la global, innovación, calidad, ISO y benchmarking mundial. Es decir, estar monitoreando cómo se comportan otras organizaciones que se dedican a lo mismo que nosotros sí, y que estén obteniendo mejores resultados que nosotros para entonces tratar de replicar lo que están haciendo bien para nosotros también hacerlo de mejor manera. sí. Tenemos para pues, hay 3 preguntas tentativas para este tema. Dice, ¿a qué característica de la administración se refiere el hecho de que sus principios puedan aplicarse en una escuela, un hospital o una empresa multinacional? Pues la respuesta es a la universalidad. Pregunta típica 2. ¿Por qué se afirma que la administración tiene un carácter interdisciplinario? Porque utiliza y hace uso de conocimientos de ciencias sociales, exactas y técnicas. Pregunta 3. ¿Cuál es la herramienta administrativa que consiste en comparar las mejores prácticas de empresas líderes mundiales para adaptarlas a la propia organización? El benchmarking. Entonces, con eso tenemos este apartado 1.2. Igual de una vez te lo envío Sí. para que los vayas teniendo. 1.2. Aquí está. Ahí está, ya lo tienes. Y vamos con el Sí. siguiente. Entonces, el que sigue es el 1.3, Susi, definición de administración. Ah, ujú. Origen etimológico y concepto integral, no creo que lo pregunten, pero no está de más tenerlo. Administración viene del latín. Ad, que significa hacia, dirección o tendencia, y minister, que es subordinación, servicio o obediencia. Etimológicamente, cuando decimos cuál es el significado etimológico, quiere decir cuál es su significado de acuerdo a la raíz que tiene, ¿no? En este caso, la raíz, ya dijimos, es latina y significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro o prestar un servicio a la sociedad. En términos modernos, que es así, sería la que te preguntaran, es la administración es el proceso de coordinar y optimizar los recursos
humanos, materiales, financieros y tecnológicos mediante las fases de planeación, organización, dirección y control con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales con eficiencia y eficacia. Pudiera resumirse, hacerse más cortita, decir, la administración es el proceso de coordinar y optimizar los recursos con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales con eficiencia y eficacia. Pudiera cortarse de esa manera. La más completa es tal y como la tenemos ahí. Sí. Autores principales que puede Henry Fayol. Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Es de la escuela clásica. Henry Fayol es de la escuela clásica y nos dice que administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Y es el pionero, Henry Fayol es el pionero del proceso administrativo y esa es una definición de administración que nos da Henry Fayol. George R. Terry, que es del enfoque operativo, él nos dice que la administración consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno. Clave énfasis en la coordinación del elemento humano. Tenemos otra definición de un autor moderno que es Hidalberto Chiavenato. El proceso de planear, organizar, dirigir y control. Nos dice que la administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para alcanzar los objetivos organizacionales. Y esa es una definición integral contemporánea. Ok. Lourdes Munch Galindo, que es la perspectiva mexicana. Proceso cuyo fin, nos dice que la administración es el proceso cuyo fin es lograr la máxima eficiencia en la coordinación de los recursos de un organismo social. Énfasis en la máxima eficiencia hace Lourdes Munch Galindo. Tenemos aquí, dice, trinomio clave, eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia, dice, hacer las cosas correctamente se enfoca en los medios y la optimización de recursos, mínimo costo, menor tiempo sin desperdicios. Ya lo decíamos, la eficiencia es utilizar la menor cantidad de recursos posibles para alcanzar una meta. Entonces, la fórmula es rendimiento sobre recursos consumidos, es decir, ¿qué obtuve con qué recursos? La eficacia, hacer las cosas correctas. Se enfoca en los fines y en el cumplimiento de objetivos o metas planeadas sin importar cuánto recurso se gastó. Logro de metas alcanzadas. Realmente en la administración de las organizaciones se busca ambas, Sí. eficiencia y eficacia, alcanzar mi meta, pero con la menor cantidad de recursos De posibles. recursos. Ahora, puede ser que haya una meta tan importante que no importe cuánto te gastes para poder alcanzarla, o cuántos recursos gastes de todo tipo, de tiempo, de personas y económicos, ¿no? Con tal de alcanzarla. Ajá. Sí. Efectividad es el equilibrio perfecto. Lograr las metas organizacionales, eficacia haciendo un uso óptimo y responsable de los recursos, eficiencia. Entonces, la efectividad es que al alcanzar una meta se combinen ambos, se haga con eficacia y eficiencia. Sí. Las 6 características esenciales de la administración. Ya habíamos visto universalidad, existe en cualquier organismo social, escuela, hospital, empresa, gobierno, club deportivo. Especificidad, tiene un fin y características propias que no se confunden con otras ciencias. Ejemplo, contabilidad o derecho, es decir, la administración tiene algo específico que la distingue de otras funciones. Unidad temporal. Aunque se estudia por etapas todas sus fases, planear, organizar, dirigir, controlar, suceden simultáneamente en la práctica. En la práctica, esos procesos administrativos siempre están ocurriendo al mismo tiempo.
¿no? Planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces hay una unidad temporal. Unidad jerárquica. Aplica en todos los niveles de mando de una organización, desde los directivos hasta los supervisores de área, es decir, un, un plan trazado o las políticas administrativas o el plan administrativo de una organización los lleva a todos los miembros de esa organización a cumplir con ese plan. Por eso es esta unidad jerárquica. No importa qué posición jerárquica ocupes en la organización, la administración aplica para todos los niveles. Ah, Valor instrumental. No es un fin en sí misma, es un medio o herramienta para lograr que la organización alcance sus objetivos. Es decir, la administración no es un fin, es un medio para alcanzar los objetivos que la organización se plantea. Es una herramienta, es como mi fin es quitar un tornillo, mi herramienta es el ujú. desarmador. Mi fin no Ah, es, ok. cuando yo voy y compro un desarmador, no es para tener un desarmador, o sea, mi fin no es tener un desarmador. No. Mi fin es que con ese desarmador voy a quitar un tornillo, mi fin es quitar el tornillo, ¿no? Así, Sí. la administración es un instrumento, es una herramienta que nos sirve para alcanzar un fin. 6. Flexibilidad. Sus principios y métodos se adaptan a las necesidades particulares de cada empresa o situación. Es decir, hay principios y métodos generales de la administración, pero que se pueden adaptar a las necesidades particulares de cada organización. A eso se refiere la flexibilidad. Y vamos a, dice, ¿cómo te preguntarán esto en el examen? Tenemos ahí 3 preguntas tentativas también. ¿Cómo se le denomina a la capacidad de alcanzar los objetivos planteados en una organización optimizando el uso de los recursos? Respuesta, efectividad o eficiencia si el foco es en el ahorro. Yo a esa respuesta Mm, respondería con eficiencia, porque me mm, habla de optimizar recursos. Ahora, efectividad tampoco está mal porque sí nos habla de alcanzar objetivos y si alcanzamos objetivos, entonces fuimos eficaces. Pero si lo hicimos además optimizando el uso de los recursos, también fuimos eficientes y ya eficiencia. vimos que la suma de ambos nos da la efectividad. Ah, Siguiente pregunta dice, ¿a qué característica de la administración se refiere el hecho de que sus etapas no se presentan de forma aislada, sino continua e interactiva? La unidad temporal, es decir, siempre las etapas están corriendo al mismo tiempo, aunque las estudiemos por separado, siempre están ocurriendo al mismo tiempo en una organización. ujú. Pregunta 3, ¿cuál es la raíz etimológica de la palabra administración? Esa no creo que venga. Yo creo más que ahí hubiera venido más bien cuál es la definición de administración, que fue la primera que vimos, más que no creo que venga la raíz etimológica. En todo caso, vendría cuál es la definición de administración. Ahora, la raíz etimológica es ad, hacia y minister, servicio o subordinación. Con eso tenemos el 1.3 y solamente nos falta el 1.4 para esta primera unidad y pasar a Ujú. contestar preguntas del cuestionario. Comparto Sí. igual de una vez compartir. Y vámonos al último de esta unidad. Comparto
El último dice, evolución de las escuelas del pensamiento administrativo. Aquí vamos a ver las teorías administrativas y nos dice que surgieron para responder a problemas específicos de cada época. Cada escuela pone el énfasis en un aspecto fundamental de la organización, las tareas, la estructura, las personas, el ambiente o la tecnología. Y cada una pues es el resultado del contexto histórico donde surgió. Tenemos el énfasis en Ujú. tareas de Taylor, que es administración científica. El énfasis en estructura, que es administración clásica de Fayol, Henry Fayol, y burocracia de Weber. Tenemos el énfasis en personas, eh, que es el enfocado en las relaciones humanas y es de Mayo, y el énfasis en entorno y sistemas, que es el enfoque sistémico de Bertalanffy. Las 6 escuelas teóricas fundamentales. Administración científica de Frederick Taylor. Y se surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos. Su objetivo era eliminar el desperdicio de tiempo y material en los talleres fabriles mediante la aplicación del método científico, observación y medición. Aporte clave, estudio de tiempos y movimientos, estandarización de herramientas, selección científica de trabajadores e incentivos salariales por producción, tarifa por pieza. Es lo que se habla, por ejemplo, del trabajo a destajo. Según lo que hagas, es lo que te pagan, ¿no? Sí. Otros autores para esta parte son Frank y Lillian Gilbert, estudio de micromovimientos, y Henry Gantt, diagrama de Gantt para programación de tareas. De hecho, el diagrama de Gantt es algo que se utiliza en las organizaciones hoy en día para programar tareas. Tenemos después aquí entonces la administración científica, el principal autor es Frederick Taylor, ¿no? Hay que hacer énfasis Ujú. en él. En la teoría clásica de la administración, se nació en Francia en forma paralela a Taylor. Concibe la organización desde la alta gerencia hacia abajo, enfoque global y estructural, y se considera al padre de la teoría clásica a Henry Fayol. Seguramente estos dos personajes pueden salir, ¿no? Esta de la administración científica de Taylor y de Henry Fayol muy probablemente vengan en tu examen, ¿no? Estos personajes. Sí. Pues proceso administrativo, dice, definió las 5 funciones clave: planear, organizar, mandar, coordinar y controlar. Entonces, esas funciones clave las describió Henry Fayol. Habla de 14 principios. Destacan la unidad de mando, un solo jefe por subordinado, división del trabajo, cadena de mando y esprit de corps, espíritu de equipo. Entonces, de esos 14 principios de Henry Fayol destacan la unidad de mando, la división del trabajo, la cadena de mando y el espíritu de equipo, que es el esprit de corps. Después tenemos la teoría burocrática. El autor es Max Weber. Eh, Max Weber nos habla de un modelo de organización basado en la racionalidad, el orden riguroso y la máxima eficiencia posible a través de un marco de normas escritas. Pilares: carácter legal de la norma, impersonalidad de las relaciones interpersonales, jerarquía de autoridad clara, selección por mérito profesional y especialización del trabajo. En esta impersonalidad de las relaciones interpersonales, quiere decir que esas relaciones interpersonales se van a regir por el carácter legal de las normas, por la ética, por las políticas de la empresa, y no por con quién me estoy dirigiendo, que suele suceder en las organizaciones, que en esta parte de según con quién te relaciones, es el tono que adoptas, ¿no? O el trabajo que asignas. A lo mejor a tu cuate le das un trabajo más ligero y al que no es muy tu cuate le das un trabajo más pesado.
La impersonalidad se refiere a eso, no importa a quién te dirijas, ni qué también te lleves con tal o cual persona, te cae bien o te cae mal, eso es irrelevante, Sí. ¿sí? Debes de apegarte a las normas, a la normatividad de la empresa y a los procesos, sin importar el trato personal que tengas con las personas. Escuela de las Relaciones Humanas, humanista, este es de Elton Mayo, surgió como reacción a la rigidez de la teoría clásica a través del famoso experimento de Hawthorne. Demostró que el rendimiento de un trabajador está influenciado por factores psicológicos y sociales, no solo por el dinero. Es decir, aquí Mayo, en esta Escuela de las Relaciones Humanas, que es el enfoque humanista de la administración, determinó que hay cosas que van más allá del dinero para que un colaborador tenga un buen desempeño. Pues la importancia de la organización informal, los grupos sociales espontáneos, el liderazgo participativo y la motivación humana. Efecto Hawthorne, las personas cambian o mejoran su conducta de trabajo al saber que están siendo observadas o tomadas en cuenta. Si una persona que sabe que es tomada en cuenta, eh, es tomada en cuenta no solamente para decisiones de la empresa, sino que también es tomada en cuenta como ser humano. Si tengo alguna necesidad, alguna flexibilidad en el horario, porque me enfermé, porque voy a una consulta, porque, entonces esa parte humana cuenta mucho para que el colaborador funcione bien y no solamente el dinero como incentivo. Ajá. Teoría neoclásica y administración por objetivos. Este es de Peter Drucker. Sería el principal autor de esta teoría neoclásica y administración por objetivos, APO. Actualizó los conceptos clásicos adaptándolos a la empresa moderna. Se enfoca fuertemente en la práctica administrativa, en la búsqueda de resultados y metas concretas. APO, Administración por Objetivos, proceso donde gerentes y subordinados identifican objetivos comunes, definen áreas de responsabilidad y evalúan los resultados en función de dichas metas. Y la última, teoría de sistemas y teoría contingencial. Los autores son Bertalanffy y Fiedler. Teoría de sistemas, dice, ve a la empresa como un conjunto interactuante de partes eh, inmerso en un suprasistema. Es decir, la empresa o la organización es un conjunto, es un todo, pero ese todo está dividido en partes. Entonces, esas partes son las que al funcionar de manera correcta cada uno hacen que la totalidad del sistema o ese suprasistema funcione de manera correcta. Ah, Teoría contingencial plantea que nada es absoluto en la administración. Las técnicas correctas dependen del contexto, variable situacional, tecnología, tamaño, ambiente. Teoría contingencial es como ir adaptando la administración por contingencias. ¿Qué es una contingencia? Es algo, un problema que se presenta para solucionar en determinado momento. Entonces, por eso es que se plantea que la administración no es absoluta. Es decir, mi plan administrativo que tengo no es absoluto, no es rígido, no es ese es y se acabó, sino que hay situaciones emergentes o contingencias por las cuales el proceso administrativo se tenga que adaptar al contexto o a una situación en un momento determinado. Matriz comparativa de teorías administrativas. Tenemos ahí teoría científica. Taylor es el principal representante de esta teoría, Frederick Taylor. Énfasis principal en las tareas, concepto clave para el examen, estudio de tiempos y movimientos. La teoría clásica, encabezada por Henry Fayol, hace énfasis en la estructura y tiene 14 principios fundamentales y nos habla del proceso administrativo.
La teoría burocrática de Max Weber hace énfasis en la estructura y en las reglas y habla de la racionalidad e impersonalidad, es decir, todo apegado a los procesos normativos y legales de una manera impersonal. Relaciones humanas, el Mayo, que es el enfoque humanista, hace énfasis en las personas y conceptos claves son el experimento de Hawthorne y el organigrama o la organización informal que se da al interior de una organización, esa organización informal que se da entre trabajadores, que hay, se forman grupos con lo que cada persona es más afín. A eso se refiere con la organización informal. La teoría neoclásica de Peter Drucker hace énfasis en los resultados y el concepto clave es la administración por objetivos APO. Y los sistemas o contingencia de Bertalanffy y Fiedler hace énfasis en el ambiente y el entorno y relación sistema abierto y situacional, es decir, la administración tiene que ser algo abierto a cambios y adaptarse a las situaciones que vayan ocurriendo en la organización. Posibles preguntas de examen, ¿no? ¿Quién es considerado el padre de la administración científica por sus estudios sobre racionalización del trabajo y tiempos y movimientos? Y la respuesta es Winslow Taylor, Frederick Winslow Taylor. Pregunta típica 2. ¿Cuál principio de Henry Fayol establece que un empleado debe recibir órdenes de un solo superior? El principio de la unidad de mando. Pregunta típica 3. ¿Qué teórico concluyó mediante los estudios de Hawthorne que la productividad laboral depende de la integración social y no solo de los incentivos económicos? Elton Mayo, que sería el enfoque humanista. Y con esto tenemos ya la unidad 1. Igual te comparto de una vez Sí. este apartado que es el 4. Ya lo tienes también. Y Sí, gracias. vamos a abrir cuestionario. Y tú lo vas a ir contestando, te va a dar o sea, tú me dices cuál es la respuesta, te va a decir si está bien o está mal, y pues la idea es Sí. que lo tengas ahí para entrar e irlo contestando y te vayas aprendiendo las respuestas. Ese primero nos dice, ¿cuál fue la primera forma de división del trabajo en la historia humana durante la época primitiva? Mm, bien. Fíjate, Susi, dice época Ah, primitiva. ¿Qué es que significa? la segunda. La segunda. Entonces, esas cuestiones clave, época primitiva. Dice, conocimientos técnicos e intelectuales, pues como que pues, no había un desarrollo técnico en la época primitiva, ¿no? Ajá. Basada en Digamos que jerarquía desde que militar. inició, ¿no? Sí, desde que inició, sí, lo más primitivo. Entonces, Ajá. jerarquía militar, pues no había ejércitos, Mm, mm. ¿no? Basada en la acumulación de capital, y ni siquiera había capital ni acumulación. En la época primitiva no había propiedad privada, entonces, esta que dijiste, pues ahí está, ¿no? Las demás no tienen sentido. Sí.
Mm, ¿Sería la revolución industrial? Sí, eso sí, correcto. Mm, mm, ¿Sería Sumeria? No, Confucio, ¿de dónde es? ¿Lo ubicas? Confucio, no, no, como que no, no lo vi. Vamos a ponerle Sumeria, no es la correcta, es China. Porque, bueno, de Egipto, bueno, era lo de las pirámides, ¿no? Ajá, sí. Em, mm, ¿O sería la de Grecia? No, en este caso es China. Bueno, vamos a ¿No? ponerle a la correcta, Ah, China. ujú, Y aquí la clave realmente es esta pista que dan aquí, ¿no? Confucio. Confucio es chino. ujú. Entonces, bueno, que le iba a picar a la incorrecta para que nos diera el resultado real. Ya le voy a picar a la que tú digas. Mm, ¿Sería la universalidad? Sí, correcto, Susi. Se puede aplicar en cualquier organización, entonces eso es Ajá. universalidad. ¿Sería el benchmarking? Sí, benchmarking, correcto. Ah, ¿sería la primera? Sí, Mm, mm. ¿Sería la segunda? sí. Mm, mm. ¿Sería Henry Fa?
Fayol. No, Fayoles de la clásica. Vamos a picarle a la correcta para no causar Ujú. confusión, porque había pensado en picarle a las incorrectas, pero para que no nos vaya a causar confusión, vamos a picarle a la correcta. Sería Taylor. Recuerda que Fayoles de Ah, la clásica. sí, Weber es de cierto, la ya me- burocrática. En este caso, Fayol es de la clásica, Taylor Ajá. es de esta de la científica, Weber de la burocrática y Elton Mayo de la humanista. Aquí la respuesta sería Taylor. Ah, mm, Recuerda, Fayol clásica, Taylor científica, Weber burocrática mm, y Mayo humanista. ok. División del trabajo. ¿No? ¿Cuál está relacionada con, fíjate, dice recibir órdenes? De esas, ¿cuál está Ah, relacionada con recibir órdenes? unidad del mando. Unidad de mando. De hecho, hay dos relacionadas con órdenes, ¿no? Cadena de Ajá, mando y sí, unidad de mando, pero como nos dice, debe recibir órdenes de un único jefe inmediato. Único unidad. Entonces, esto se ah, debe, ok, sí, ahí nada más es solamente una tiene que haber persona. una dirección. Esto porque es, si tú que vas a estudiar, pues esta parte en una carrera relacionada con esto. ¿Por qué? Es porque no puede haber dos personas dándole órdenes a un empleado porque ¿a quién Sí, obedece? ¿A uno o al otro? Si las órdenes se contradicen, ¿no? Entonces tiene que haber una sí, sola dirección. No puede haber dos directores generales en una empresa, porque no puede haber dos personas tomando decisiones. Tiene que ser una sola. En la unidad de mando es que un jefe puede mandar a varios empleados, pero un empleado solamente puede recibir órdenes de un jefe, porque si hay dos o tres personas que pueden ir a darle órdenes, entonces, y esas órdenes son contradictorias, pues no vas a saber a quién hacerle caso, ¿no? sí. Mm, ¿sería la última? No, las organizaciones no pueden estar sin jefes ni jerarquías. De ninguna de los enfoques mencionan esto, que dijimos que Elton Mayo es de la parte humanista. Entonces, esa parte humanista nos dice que la productividad depende de factores sociales, psicológicos y la integración al grupo informal. Eso es lo que demostró Elton Mayo con el experimento de Hawthorne. Ah, Pregunta número dos. Pues ya acabamos el módulo uno, que nos dice son 10 preguntas y esta es la 10. Vamos a ver si efectivamente. Sí, este ya es el módulo 2. De una vez te voy a compartir este, Susi, que ya trae los sí. 5 módulos, ya es el cuestionario de los 5 módulos. Ah, ok, sí. De una vez te lo comparto.
¿Quieres tomarte unos 3 minutos para estirar las piernas, dejar de fijar la vista o continuamos de corrido? Este, sí, nada más bueno para tomar agua. Ajá, entonces, 3 minutitos y retomamos. Sí. ¿Lista, Susi? Sí. Entonces, vamos con el módulo 2. A ver, ya te miras. Mm. Ahí está, ya lo puedes ver, ¿verdad? Sí. Entonces vamos con el módulo 2 de tu guía, que es el enfoque sistémico de la empresa. Vamos a empezar aquí con la visión holística, la empresa como sistema abierto. El enfoque sistémico concibe a la organización no como partes aisladas, sino como un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan coordinadamente para alcanzar objetivos comunes en constante interacción con su entorno social, económico y ecológico.
Entonces, el enfoque sistémico nos habla de un sistema, ¿no? Donde las sí, partes, si bien pueden funcionar cada una por separado, forman parte de un todo, de un conjunto donde esas partes están interrelacionadas y que al trabajar de manera coordinada permiten que la organización alcance sus objetivos. Entonces tenemos aquí el subtema 2.1 es concepto y clasificación, el 2.2 ética empresarial y RSE y el 2.3 empresas públicas y empresas privadas en un comparativo. Aquí el pionero que ya lo habíamos visto en la unidad 1 cuando vimos los enfoques o las teorías administrativas, ya habíamos visto este enfoque sistémico con sí, Bertalanffy, Ludwig von Bertalanffy. Clasificación del enfoque sistémico. Tenemos el ciclo de vida del sistema abierto. El sistema abierto nos dice, un sistema es un conjunto organizado de partes interactuantes. Toda empresa opera bajo un flujo continuo de 5 elementos esenciales. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Uno, entradas. Es los insumos, el capital, la materia prima, los datos y el personal. Luego viene el proceso, transformación u operaciones de valor agregado. Ahí dice agregada, pero realmente para que haya concordancia de género tendría que ser agregado. Entonces, en el sí, proceso hay una transformación u operaciones de valor que se agregan a estas entradas, ¿no? Salidas, productos, servicios, utilidades, residuos. Retroalimentación. El feedback, pues no es otra cosa que retroalimentación de clientes y mercado para correcciones. Y el 5, ambiente, que es el macroentorno, es decir, todo lo que está alrededor de estos procesos o de esta organización, que son leyes, economía, tecnología y cultura. Entonces ahí tenemos los 5 elementos esenciales para este enfoque sistémico: entradas, proceso, salidas, retroalimentación y ambiente. Conceptos clave de la TGS. Sinergia. El todo es mayor que la suma de sus partes. 1 más 1 es igual a 3. El trabajo coordinado genera un resultado superior al individual. Esta sinergia, la sinergia es cuando dos o más personas o dos o más ujú, organizaciones se unen para alcanzar un objetivo. Entonces, esta sinergia de la unión de dos o más individuos o organizaciones nos dice que el resultado sería mejor que si cada quien trabaja por separado. ¿Sí? Es decir, la suma de las partes, el todo es mayor que la suma de sus partes. Es decir, sí, si se juntan 100 personas para hacer un trabajo, es mejor eso que las 100 personas por separado, cada quien haga lo que le parezca para realizar el trabajo. Eso es lo que nos dice la sinergia, ¿no? ujú, El todo es mayor que la suma de las partes. El trabajo colaborativo da mejores resultados que trabajos individuales por separado. Entropía, tendencia natural de todo sistema al desorden, desgaste y desintegración si no recibe insumos. Y aunque los reciba, realmente la entropía es un concepto de la física donde todo el universo y cualquier organización, cualquier sistema tiende al máximo desorden. Y siempre hay un desgaste, no importa si vas recibiendo más insumos, siempre hay un desgaste. Entonces, esa entropía siempre se da, pero obviamente que si va habiendo eh, insumos, pues se puede sí. minimizar ese desorden al que tiende la organización, ¿no? Ah, ok. Ujú. Negentropía, entropía negativa, información y energía que el sistema importa del entorno para evitar el desgaste y reorganizarse. Es decir, lo que decíamos, cómo
evito el desgaste haciéndome de insumos que pueden venir de afuera para que la organización pueda mantenerse. Homeostasis, que es un concepto biológico. La homeostasis en los seres vivos es la capacidad que tenemos los seres vivos para mantener el equilibrio interno a pesar de las condiciones externas. Por ejemplo, condiciones como nuestra temperatura corporal es de 36 grados y medio aproximadamente, 36,5 grados centígrados. No importa si en el Sí, ambiente afuera hay 20 grados, mi cuerpo está a 36 grados y medio. No importa si hay 35 grados, mi cuerpo sigue a 36 grados y medio. Esa es la homeostasis, conservar el equilibrio interno a pesar de las condiciones externas. Claro que hay condiciones ah, externas que hacen más fácil, en este caso a los seres vivos, mantener ese equilibrio. Por ejemplo, si ya estoy en una temperatura de menos 10 grados centígrados, ya el cuerpo por sí solo le va a costar trabajo mantener la temperatura corporal y puede tener hipotermia. Pues a lo mejor ya sí, necesita apoyarse de ropa abrigadora para poder mantener la temperatura corporal. Pero sí, la homeostasis es eso, mantener el equilibrio interno a pesar del ambiente externo. Trasladado a las organizaciones, es eso, la homeostasis, esa es la capacidad de las empresas para mantener un equilibrio dinámico interno, adaptándose a los cambios externos o a pesar de esos cambios externos, hay flexibilidad de adaptación para mantener el equilibrio al interior de la empresa. ok, Clasificación de los sistemas por su relación con el ambiente. Los sistemas por su relación con el ambiente se clasifican eh, en mm, abiertos que sí, intercambian materia y energía e información con el entorno. Entonces, sistemas abiertos en organizaciones son aquellos que intercambian actividades, información, productos con el exterior, con otras empresas, con otras organizaciones. Y los cerrados no tienen interacción con el ambiente, sistemas puramente teóricos o mecánicos aislados. Los cerrados solamente hacia el interior funcionan y no hay interacción al exterior. Por su naturaleza, concretos o físicos, equipos, maquinaria, edificios e instalaciones. Son concretos o físicos, cosas que son tangibles, las podemos tocar, las podemos ver, ahí están. Abstractos o conceptuales, filosofía organizacional, estrategias, software, planes e ideas. Si las ideas no las vemos, las podemos expresar, pero no las vemos. Lo mm, abstracto, conceptual o intangible es aquello que no, por ejemplo, el amor es un intangible. No podemos tocar el amor, no lo puedo ver. Lo puedo explicar, lo ah, puedo sentir, pero no lo veo, no lo toco. Esos sí, son los sistemas abstractos, ¿no? Partes sí, que no podemos, lo que no podemos ver ni tocar, pero que ahí están, como la filosofía organizacional, las estrategias, el software, los planes, las ideas. Por su origen, pueden ser naturales, sistemas biológicos o ecológicos, o pueden ser artificiales, creados por el ser humano, ejemplo, una empresa, un auto. Vamos al 2.2, ética empresarial y responsabilidad social corporativa. La ética empresarial son los principios morales y valores que rigen la conducta, decisiones y procedimientos dentro de una organización. Es decir, son los valores o los códigos de conducta que guían a la organización y a los miembros de esa organización. Código de ética, dice, documento formal escrito que establece las pautas de comportamiento obligatorio para directivos y empleados. Prohíbe el conflicto de intereses, el acoso, el uso indebido de información confidencial y la corrupción. Por ejemplo, eso que está ahí son sí, elementos que deben de estar en cualquier código de ética. No puede haber conflicto de intereses, no puede haber acoso, no puede haber uso indebido de la información confidencial y no puede haber corrupción.
Responsabilidad social empresarial. Dice, compromiso voluntario e integral de la empresa. Compromiso voluntario e integral de la empresa con el desarrollo sustentable. Busca el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente. Triple resultado. Esa es la responsabilidad social, ¿no? No solamente Sí, se trata de que la empresa crezca y gane a costa de lo que sea, sino que tiene que haber un, un compromiso también con el ambiente social y natural. Triple criterio de sostenibilidad económico, generación de utilidades y empleos dignos. Social, respeto a derechos humanos y apoyo comunitario. Ambiental, reducción de huella ecológica y reciclaje. Eso es en lo que la teoría debería de ser. En la práctica, pues estamos muy lejos realmente de que las empresas operen de esa manera, ¿no? sí. El papel del administrador en empresas públicas y privadas. Estamos en el 2.3. Cuadro comparativo, administración pública va sobre administración privada. Tenemos el origen del capital. En el sector público, pues son fondos del Estado que se obtienen a través de impuestos públicos, de los impuestos que pagamos los ciudadanos, las empresas. ¿Sí? De ahí obtiene el capital las empresas públicas o las organizaciones públicas. Mientras que la inversión privada, pues tiene su capital es de origen privado, ¿no? De inversiones o socios particulares. ¿Cuál es el objetivo principal de una empresa pública? Satisfacer el bien común y el servicio social. Es decir, las metas de una empresa pública o del sector público es satisfacer las necesidades de los ciudadanos y promover justicia social a través del uso de los recursos públicos. Mientras que el objetivo principal de una empresa privada es de lucro, es decir, tener la acumulación de riqueza, la rentabilidad y obtener la máxima ganancia. Marco de regulación para la empresa pública es el derecho público, estricto cumplimiento legal, apegado obviamente a lo que marca en el caso de México, pues nuestra Carta Magna, que es el máximo instrumento legal que guía a nuestra nación, ¿no? Que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el marco de regulación para una empresa privada, pues está enfocado en el derecho mercantil, es un marco regulatorio privado. En el neoliberalismo que vivimos en gran parte del mundo, pues la libertad de comercio, aunque no deja de tener también un marco normativo dentro del aspecto público, ¿no? Sí. Medición de éxito para una empresa pública, cobertura, impacto social y beneficio ciudadano, es decir, a cuántas personas llega el beneficio, qué impacto social crea ese beneficio, ¿sí? Sí, Y a, a cómo se está manifestando en la vida digna de los ciudadanos o en la justicia social en los ciudadanos. El medición de éxito en la empresa privada, retorno de inversión, que es el ROI, y cuota de mercado. Es decir, que la inversión en una empresa privada, si la inversión retorna, cuánto tiempo tarda en retornar, en regresar la inversión, de esa manera se mide el éxito. Rol del administrador. En la empresa pública es un servidor público orientado a la transparencia y rendición de cuentas. En la empresa privada, el administrador es un gestor estratégico orientado a la competitividad e innovación. Tenemos también empresas mixtas, que son aquellas donde el capital proviene conjuntamente del Estado y de inversionistas particulares. El administrador debe equilibrar la rentabilidad financiera con el beneficio social. Entonces, en una empresa mixta se busca tanto el objetivo
de la parte de lucro, de generar una riqueza, pero también el beneficio a la sociedad. Preguntas posibles para el tema 2. ¿Cómo se denomina al principio sistémico que afirma que el resultado del trabajo en equipo coordinado es mayor a la suma de las partes individuales? Ese principio sistémico es el principio de sinergia. Las partes o el todo es más grande que la suma de sus partes. Pregunta 2. ¿A qué concepto de la TGS corresponde la tendencia natural de una organización a sufrir desgaste o desorden si no recibe recursos del entorno? Eso es la entropía, ¿no? Si no hay recursos que Sí. se vayan reciclando, bueno, que vayan ingresando a la empresa, se va a tender al máximo desorden, lo cual se conoce como entropía. Pregunta 3. ¿Cuál es la principal diferencia entre el objetivo de un administrador en una empresa pública frente a una privada? La empresa pública busca el bienestar o servicio social, mientras que la privada busca la rentabilidad financiera. Terminamos el módulo 2. Vamos a al cuestionario, al apartado donde tenemos el módulo 2. Es más, vamos a avanzar muy rápido el primero. ¿Está? Aquí, por ejemplo, ¿cuál fue la primera forma de división del trabajo basada en criterios biológicos y simples de sexo y edad? Siguiente dice, ¿qué acontecimiento histórico transformó la administración de una práctica puramente empírica a una disciplina científica y formal? La revolución industrial. Siguiente, ¿qué cultura antigua aportó el primer sistema formal de selección de funcionarios públicos basándose en reglas éticas y de mérito? Entre paréntesis nos dice ahí que Confucio tiene que ver con esto y entonces es China. ¿A qué característica de la administración se refiere el hecho de que sus principios puedan aplicarse en un hospital, una escuela, una pyme, una empresa multinacional? La universalidad. ¿Cómo se llama la herramienta administrativa que consiste en evaluar y comparar las mejores prácticas de empresas líderes a nivel mundial? Benchmarking. ¿Cuál es la raíz etimológica latina de la palabra administración? De latín ad, hacia, y minister, servicio o subordinación. ¿Cuál es la diferencia conceptual precisa entre eficacia y eficiencia y eficacia? Eficiencia se enfoca en optimizar los recursos medios, eficacia se enfoca en alcanzar los objetivos fines. ¿Quién es considerado el padre de la administración científica por sus estudios de tiempos, movimiento y racionalización del trabajo? Fabril Taylor. ¿Cuál de los 14 principios de Henry Fayol establece que un empleado debe recibir órdenes de un único jefe inmediato para evitar confusiones? Unidad de mando. ¿Qué conclusión fundamental demostró Elton Mayo a través de los famosos estudios del experimento de Hawthorne? La productividad depende de factores sociales, psicológicos y la integración del grupo informal. Y ya llegamos al módulo 2. Entonces, a partir de ahí, me los leyendo Sí. y me dices cuál es tu respuesta. Veamos. ¿Sería la segunda?
¿Por qué se clasifica una empresa moderna como un sistema abierto? Porque mantiene una interacción e intercambio constante de insumos, información y energía con su entorno. Muy bien. Ok. ¿Es la segunda? La segunda. Sinergia. ¿A qué concepto de la teoría general de sistemas se refiere la premisa de que el resultado del trabajo, sí, sinergia? ¿Sería la segunda? La tendencia natural. Sí, Mm, ¿Sería la segunda? sí. Creo que en este todos van siendo la segunda, a ver. ¿Sería la tercera? La tercera. ¿No? Y aquí vamos a ver esta, por ejemplo, misión y visión que quizás pudieran venir. La visión de una empresa es donde se ve la empresa en determinado tiempo, como una Ah, meta a lograr, ¿no? ¿Dónde me veo dentro de ah, 20 años? Y la ujú, misión es su razón de ser, es decir, ¿para qué existe la empresa? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que hace? Entonces, la misión mm, es lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, somos ujú, una empresa educativa eh, que busca brindar educación de calidad con calidez. Esa sería la misión, la visión. Convertirnos en los próximos 20 años en un referente de la educación en México. Son misión y visión, y en este caso, pues estos son eh, cuestiones abstractas o conceptuales de una organización, junto con la cultura organizacional, ah, que es un código de ética en una empresa. mm. ¿Sería la segunda?
Un documento formal escrito que establece los valores, principios y pautas obligatorias de la conducta moral para su... Sí, correcto. Mm, ya. ¿Sería la segunda? Sí, Mm, ¿Sería la segunda? sí. Y esta es la última de este aparte. Mm, ¿Sería la primera? Mm, no, Mm, es los impuestos son para, sería empresa pública. Esta es privada. ah, mm, bueno, sería la segunda entonces, Ajá, ¿no? sí. Y ya está listo. Entonces, pues con eso terminamos. Hoy, Susi, nos quedan 3 minutos, pero en lo que cierro y abro el otro, pues ya pasaron. Em, Sí, pero avanzamos 2 módulos, faltan 3, y el primero estuvo más largo que el segundo. El segundo ya fue en menos tiempo. Quizás sí, mañana terminemos administración, que era lo que quería probar. No, son los temas que marca tu guía. Te repito, como al principio, no sabemos con qué profundidad que los vean. Y si fueran muy profundos, pues también el tiempo ya no nos daría para poder verlos. Por eso los sí, estamos viendo de esta forma. Es que creo que apenas nos van a alcanzar los días para alcanzar a ver esos módulos. Porque habíamos planeado 3 para administración, por ejemplo, y 3 para matemáticas, pero en matemáticas ya llevamos 4 y todavía nos sí. faltan 3. Pero ya vimos que en administración nos va a bastar con mañana y quizás los Ujú, otros igual con 2 de cada una y de ahí le podemos poner otras 2 sesiones a matemáticas para terminar. sí, Entonces sí, nos vemos mañana, Susi. Tienes sí, los materiales que ya te envié de hoy y tienes el cuestionario completo. sí, gracias. Hasta mañana, Susi. Sí, hasta mañana. Que tenga excelente día. Igualmente, Susi.